Mi nombre es Henry Carguatoto Sandoval, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, y el día de hoy vamos a desarrollar de una manera crítica el procedimiento de consulta previa de nuestros pueblos indígenas. Recordemos que en el año 1995 se empieza a poner en vigencia el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, que es un derecho colectivo que implica que cuando el gobierno tiene que implementar una política pública, una ley, una medida administrativa, una medida legislativa que va a impactar en el pueblo indígena, se deba preguntar, se deba consultar a este pueblo indígena o a estos pueblos indígenas, pueden ser muchos. Y entonces, uno, como Estado, tiene que generar las condiciones mínimas, elementales, para poder desarrollar esa consulta previa. Durante muchos años el Estado se negó a hacer consulta previa, se negó rotundamente, hasta que en junio del año 2009 ocurrió un hecho tristemente célebre como es el Baguazo. Murieron 33 peruanos y el Congreso de la República aceptó que ya no podíamos seguir haciendo normas que impactaban en poblaciones indígenas sin siquiera preguntarles. Regulábamos sus bosques y nadie les decía que lo hacíamos. Hacia septiembre del año 2011 se aprueba la ley de consulta previa y posteriormente su reglamento, que fija fundamentalmente las reglas de juego de cómo funciona este derecho colectivo para que el pueblo indígena conozca cómo una medida administrativa o legislativa puede cambiar su vida, puede afectarlo positivo o negativamente. Entonces, así las cosas, se diseña una estructura, un sistema nacional de asuntos indígenas, queremos llamarlo así, donde una autoridad política, el Viceministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura, sería el ente rector de los pueblos indígenas, donde el propio sector que promueve la medida administrativa o legislativa es el que conduce la consulta previa, donde es el Estado el que consulta, no la empresa, y donde, evidentemente, los pueblos indígenas se van de alguna forma a pronunciar a través de un procedimiento de 7 etapas. Primera etapa, la entidad proponente de la medida administrativa o legislativa identifica si la medida es consultable o no. Aquí hay un problema abierto. O sea, tú mismo te preguntas si lo que estás haciendo va a afectar o no al pueblo indígena. O sea, yo de repente digo no y ya me voy. ¿No es cierto? Eso no es propio de un Estado democrático protector de derechos fundamentales. Debió ser una autoridad neutral la que establezca eso. Sin embargo, no es así. Entonces, el propio sector, ojalá reconozca qué cosa es consultable y qué cosa no. De hacerlo, milagro, de hacerlo, pasamos al segundo nivel. Esta misma autoridad identifica las poblaciones indígenas que serán objeto de consulta. O sea, una autoridad que normalmente no ve a pueblos indígenas y que no se dedica a eso, tiene que identificarlo, sí. Mal, debió hacerlo una autoridad específicamente rectora de los pueblos indígenas. El Ministerio de Cultura, por ejemplo. Debió hacerlo. No, pero es el ente proponente. Seguimos avanzando. Ya los identificó y ahora, identificados, les pregunta, ¿cómo quieres que te haga la consulta? Se sienta con ellos y elabora un plan de consulta, que es la hoja de ruta de cómo voy a desarrollar lo que sigue de la consulta previa. Es el cronograma de trabajo, es cómo vamos a presupuestar todo y cómo y dónde vamos a desarrollar. Y ojo acá, es importante el lugar donde lo desarrolle, el espacio donde lo desarrolle y quiénes participan. Y aquí se decide todo.
quién va y quién no va, qué sector va, qué ministerio va, qué pueblo va. Este plan de consulta no es parte de una fase de procedimiento, es una etapa intermedia. Luego de eso, aprobado el plan de consulta, nos vamos a la etapa de publicidad, tercer momento, donde hago público que voy a hacer una consulta previa. Luego de eso, brindo información a los pueblos indígenas para que ellos conozcan la medida objeto de consulta, que puede ser una concesión, que puede ser un contrato, que puede ser una norma. Luego de eso, con esa información brindada por la propia entidad proponente, ojo, la entidad proponente, ¿qué imparcialidad tendrá cuando quiera leer la norma? Así debe entenderse la norma. ¿Y quién hizo la norma? Yo. ¿Y quién tiene interés que salga de un sentido u otro? Yo. ¿No debe ser alguien más neutral que haga el desarrollo de esta explicación? Ahí tenemos un problema de neutralidad. Pero bueno, en fin, digamos que así funcionan las cosas. Y el siguiente momento es la etapa de evaluación interna. Luego de tener toda la información suficiente, en teoría, los pueblos indígenas se reúnen internamente y hacen una evaluación interna para poder decidir si va o no la medida administrativa. Finalmente, en un siguiente momento, se da el diálogo con el Estado y el pueblo indígena. El diálogo con el Estado y el pueblo indígena. Y ellos decidirán el futuro de esa medida administrativa o legislativa. Se tomarán acuerdos sobre la misma. No se llegarán a acuerdos también. Y se tomarán acuerdos no vinculados a la medida administrativa o legislativa. Por ejemplo, quiero más luz, quiero más agua, quiero más salud, quiero que tú, Estado, te preocupes más por mí. Pero eso no te estamos preguntando, estamos preguntando por un contrato de hidrocarburos, te estamos preguntando por un proyecto de hidrovía amazónica. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque yo vivo acá y es la primera vez que te veo la cara y quiero pedirte todo eso. Ya está bien, vamos a ponerlo en el rubro de acuerdos no vinculados a la medida consultable, pero que el Estado se compromete a realizar. Y entonces, en ese momento uno se da cuenta que la consulta previa se convierte en un instrumento de corte no solamente jurídico, sino político y social, porque es el momento donde puedes, como pueblo indígena, tener voz y pronunciarte sobre cómo estás viviendo y cómo quisieras vivir, y el Estado qué quisieras que haga. Una pregunta, ¿una consulta previa puede hacer que deje de darse un proyecto o no? ¿O simplemente lo arregla? Es una gran pregunta, y es una pregunta clásica. La consulta previa no ofrece al pueblo indígena el derecho de veto, o sea, no puede impedir que se haga el proyecto, no puede impedir que se apruebe la norma, porque finalmente luego de ese diálogo con el Estado y llegar a acuerdos, a no acuerdos y acuerdos vinculados o no vinculados a la consulta, a las medidas consultadas, se da la etapa de la decisión. Y la decisión es una cuestión que toma el Estado. Aún contra tu voluntad como pueblo indígena, yo puedo adoptar la medida administrativa o legislativa. Bueno, tendré que motivar esa decisión, porque voy a tener que refutar tus oposiciones, y tendría que hacerlo bien. Tendría que hacerlo bien. Entonces aquí en este procedimiento de 7 etapas, lo que queríamos reflexionar es, ¿estamos mirando el árbol o el bosque? La ley ni el reglamento de consulta previa fija en qué momento se hace la consulta previa en los procesos de concesión ni en la aprobación de estudios de impacto ambiental. No sabemos, depende de cada sector su criterio. Recuerden lo que dijimos al principio, ¿quién identifica cuándo se consulta qué cosa? El propio sector. Y entonces el sector, si quiere, consulta el estudio de impacto ambiental, si quiere, no. Y se acabó, ya no hay siguientes etapas. Si quiere, consulta el contrato, si quiere, no. Él decide. Mal. La ley debió poner las reglas de juego de qué se consulta y qué no se consulta y poner criterios. No quiso. Muy sospechoso me parece eso. Esa es una incertidumbre jurídica muy grande. Tenemos que ir al juez constitucional a que lo resuelva. Ese es un problema. Pero bueno, quería ir al bosque. Esto que les he explicado, las 7 etapas, simplemente es el árbol. El bosque es mirar la consulta previa en el ciclo del proyecto de inversión. El ciclo del proyecto de inversión se da cuando se construye un estudio de factibilidad, donde el Estado se proyecta cómo la inversión es rentable social y económicamente para un inversionista. Una vez que es rentable económicamente, pasamos al siguiente nivel, que es el momento en el que licito el proyecto de inversión. Y en ese momento de licitarlo, tengo un contrato y las bases del concurso.
En el contrato se fijan las reglas de juego de lo que serán los 30 años siguientes de la actividad productiva o extractiva del lugar. Por ejemplo, en el caso del ciclo de proyecto. Entonces, esa medida administrativa de concesión debería ser objeto de consulta en los pueblos indígenas que se van a ver afectados por 30 años con esa actividad extractiva. Claro que sí, porque si se están construyendo las reglas de juego de cómo va a relacionarse la empresa por los próximos 30, 40 o 20 o 10 años, tiene que ese contrato y esas bases ser objeto de consulta. Y si incluye los términos de referencia del estudio de impacto ambiental, o sea, cómo es el estudio de impacto ambiental, también. Por el contrario, no sería realmente un proyecto legitimado por los pueblos indígenas y se estaría pisoteando sus derechos en la medida de que se ha firmado un contrato que afecta a su territorio, que afecta a su vida, sin preguntarles. Hecho eso, ¿acaso basta? No. Sigue el siguiente momento del ciclo productivo, que es en el momento en el que se aprueba el estudio de impacto ambiental y se dan los permisos habilitantes para que inicien operaciones. El estudio de impacto ambiental, al determinar los impactos negativos que se generen en el ambiente y se tomen las medidas para evitarlos, para mitigarlos, para compensarlos o para indemnizarlos, y que se dan sobre un territorio indígena y sobre pueblos indígenas, ¿debe ser consultado? Sí, porque evidentemente si me están hablando de las medidas que van a evitar que yo como pueblo indígena sea degradado culturalmente y mi ambiente también, desde luego sin mí no puedes aprobarlo. Entonces el segundo momento de una consulta previa en un ciclo de proyecto de inversión es en el momento en que se va a aprobar la resolución directoral que aprueba el estudio de impacto ambiental. Una vez que el estudio de impacto ambiental ya pasó las 5 etapas, ¿no es cierto? Ya la solicitud de preliminar se presentó, se dieron los términos de referencia y se categorizó, se evaluó y todo ok, y se está a punto de aprobar el estudio de impacto ambiental. En ese momento, cuando yo tengo todo construido, cuando yo tengo la fotografía casi final de lo que voy a adoptar para evitar un daño al ambiente, entonces recién en ese momento puedo consultar esa resolución directoral que aprueba. ¿Ahí termina la consulta previa en un ciclo de proyecto productivo? No. El último momento es en el momento en el que se va la empresa, el concesionario, el titular del proyecto. Se consultaría también el plan de cierre, el plan de abandono, el plan de salida, el plan de remediación, lo que tú quieras llamar. Es el momento en el cual la empresa está yendo y tenemos que garantizar que no haya contaminación ambiental subsistente o que haya dejado. Y sobre el particular, en el caso que se encuentre en territorios indígenas y afecte a pueblos indígenas, ¿debemos preguntarle a ellos? Sí. Entonces la consulta previa tenemos que verla desde una dinámica mucho mayor, tomando en cuenta el ciclo del proyecto. Cuando vas a fijar las reglas de juego de cómo va a funcionar el proyecto en los próximos 30 o 40 años, allí. Cuando se va a aprobar el estudio de impacto ambiental, la resolución directoral, allí. Y cuando vas a irte del área o del sitio que has impactado, también. Eso es lo que debería ser materia de consulta previa. Hoy, en el Perú, ninguna norma fija los momentos. Lo único que nos está quedando es tener un pensamiento estratégico como pueblo indígena, como asesor de pueblo indígena, o como pensador, si quieres, donde una etapa asegure la siguiente. Yo tendría que tomar un acuerdo en el ámbito del contrato, que es objeto de consulta, por ejemplo, primero, para que el estudio de impacto ambiental sea consultable. Y luego en el ámbito del estudio de impacto ambiental tomar un acuerdo de consulta para que el plan de cierre, o plan de abandono, de salida, lo que quieras llamarlo, sea consultable. O sea, al no haber norma positivizada, tendré que buscar en el propio derecho de la consulta previa y en su capacidad vinculante y obligatoria los mecanismos para asegurar que la consulta previa se dé en todo el ciclo del proyecto. Y esa es la conclusión que quisiera dejarles. Nunca olviden tener un pensamiento estratégico en el momento en el que una consulta previa se desarrolle para poder asegurar todos los momentos en el que deba de realizarse en beneficio de nuestros pueblos indígenas y de nuestro país. Muchas gracias por su atención.